En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos, y continuamos con el análisis de lo que ocurrió en la vida de Jesús en su ministerio, en los días en que fue tormentado, fue crucificado, y lo que hoy toca, hablaremos de lo que ocurrió después de su muerte. Especialmente hablaremos sobre su sepultura. Apoyándonos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 40 y 41, que dice de esta manera: tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y apoyándonos pues con esta lectura bíblica, dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con su compuesto de mirra y de óleos, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a los muertos, a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Vemos nosotros lo que la Escritura acabamos de revisar. Dice que José de Arimatea, junto con Nicodemos, prepararon el cuerpo de Jesús para sepultarlo de acuerdo a las costumbres judías, por lo que fue ahí mismo en la montaña donde fue crucificado, ya que ya era la hora de iniciar el día de reposo o sabbat, que de acuerdo a las costumbres judías hasta hoy inicia a las 6 de la tarde de el viernes, por lo que se cuenta que Jesús murió el viernes y estuvo en la sepultura prácticamente 3 días, hasta el primer día de la semana, que es para los judíos el domingo, aunque para nosotros el primer día de la semana es lunes, según las costumbres del calendario gregoriano. Pero los judíos consideran que la semana inicia el domingo, por lo que ellos tenían que poner a Jesús rápidamente en la tumba para no alterar el orden del día de reposo para ellos. Vemos nosotros aquí una imagen
de según es el lugar donde fue sepultado Jesús. Vemos aquí la entrada que está junto al monte Calvario, el monte de la calavera, en donde fue puesto Jesús. Dice que después de haberlo metido en la sepultura, dice que tuvieron que asegurar el lugar para que no se lo llevaran los discípulos de Jesús según los sumos sacerdotes. Encontramos en esta escritura, dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré, y por lo tanto manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los sacerdotes querían asegurarse de que los discípulos no sacaran el cuerpo de Jesús, y además ellos no creían que Jesús fuera a resucitar, ya que hasta hoy no creen que Jesús es el Mesías y que se cumpliría las profecías sobre su resurrección, que había dicho a todos que sí ocurriría como está escrito, porque lo que no solo pusieron una piedra en la entrada de la tumba, sino que también pusieron unos guardias para vigilar y cuidar que nadie llegara ahí. Dice la escritura: de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos, según Mateo 28, versos 2 al 4. Los guardias fueron sobornados por los sumos sacerdotes para que no dijeran la verdad de lo que ocurrió el día de la resurrección. La palabra dice: mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Como vemos, pues, que tuvieron que hacer todo esto para hacer creer a la gente que Jesús no resucitó, que Jesús estaba muerto y ahí estaba en la tumba, y que nadie se enterara de que eso había ocurrido, porque para ellos era un problema más grave, aún cuando Jesús vivía, por lo que hasta hoy se sigue ignorando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y que al 3er día, como Él dijo, resucitó. Y hoy día Él vive y ascendió al cielo
donde fue a preparar lugar para nosotros en aquel día de la fiesta que Él está preparando para las bodas del Cordero, en donde todos los creyentes, judíos y no judíos, estaremos celebrando con Él esta gran fiesta en las nubes, dice la palabra. Por lo que debemos de estar preparados para estar ahí y celebrar las fiestas de las bodas del Cordero con Jesús y esperar el momento para regresar a la tierra y vivir 1000 años. Y después de estos 1000 años, dice que Satanás será desatado por un momento para ser juzgado. Y después del juicio final, se establecerá el reino de Dios sobre la faz de la tierra, dice, con una nueva Jerusalén, con cielos nuevos, tierras nuevas. Y la nueva Jerusalén dice que bajará del cielo y se establecerá en la tierra, en donde viviremos eternamente con Dios. Bendito sea su nombre. Por lo que a nosotros nos respecta o corresponde, tenemos que permanecer creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día y que está sentado en la diestra del Padre ahorita y está preparando el lugar para nosotros. Que Dios les bendiga en este día y disfruten. Es recordar la muerte de Jesús en el Calvario por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados. Que Dios les bendiga.